Muy buenas a todos. Volvemos con otro programa con Aleix Amorós, y el de hoy no puede ser de más rabiosa actualidad porque ayer tuvimos un flash crash en el petróleo. Un flash crash se define como cuando algo cae de forma totalmente repentina, pero de repente un poco tiempo después se recupera y vuelve a unos valores parecidos a los iniciales antes de esa caída. Y es exactamente lo que pasó ayer con el petróleo. Entonces, no voy a hacer ningún tipo de introducción porque quiero que Alex nos lo vaya contando, pero creo que hay un mensaje de fondo para mí muy potente, que es que precisamente lo que dice ahí Alex, que es que la OPEP no afloja. Yo diría lo contrario, de hecho. Pero bueno, muy buenos días, Alex, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Pues vaya, tuvimos un arranque de semana especialmente volátil. La verdad que muy emocionante. Sin duda, pues venga, dale con ello y espera, voy a ponerlo así más pequeño, así mejor. Sí, yo creo, para que se vea la imagen. Esta o esta. Yo creo que ahí. Vale, perfecto. Venga, pues todo tuyo. Venga, Cuéntanos. fantástico. Pues mira, si te parece, antes de entrar en materia y abordar un poco el episodio que tuvimos ayer, que realmente vaya, digno de mención y ahora lo vamos a desgranar con mimo y con detalle, quería hacer una pequeña contextualización para que todos los que estén viendo este vídeo entiendan un poco el trasfondo de la situación. Eh, Reportaba ayer el Wall Street Journal que la OPEP se estaba planteando un incremento de la producción del orden de 500.000 de barriles diarios a partir del 4 de diciembre. ¿Por qué el 4 de diciembre? Pues porque el 4 de diciembre es cuando se produce la próxima reunión en el calendario de la OPEP, bueno, en este caso de la OPEP Plus, en su sede habitual, en Viena, y es el día previo a que el día 5 de diciembre, por un lado, entre en vigor la prohibición de importar crudo procedente de Rusia en toda la Unión Europea y segundo punto, y probablemente más importante, es el día en el que se espera, el 5 de diciembre, que se apruebe en el marco del G7 un price cap sobre el precio del petróleo ruso. Esto se hace principalmente con la idea de intentar asfixiar al máximo posible la economía rusa, especialmente en un contexto de guerra, de invasión en Ucrania, porque al final el petróleo es la principal fuente de divisas y de ingresos del Kremlin y buena parte del presupuesto estatal se basa, se sustenta en los beneficios extraordinarios que están obteniendo, sobre todo del petróleo. Bien, dicho esto, nos encontramos en una situación compleja y es que Una Rusia cosa, antes de seguir, dale al clic de ocultar, que eso se ve en la pantalla. Ahí, Perdona, ahí, pues sí, tienes perfecto. toda la razón. Y sí, va a estar gracioso. Me hace gracia lo de, bueno, que la Unión Europea y tal, que obviamente son países que nadie duda que son muy, muy importantes, pero claro, Rusia comercia con países tan pequeños como China e India, ¿sabes? Efectivamente, Entonces, claro, pequeñitos. ¿sabes? Son cosas, o mismamente todo el sudeste asiático, que ya lo juntas y ya es mayor que Europa de por sí, Exacto, o Turquía, ¿sabes? sí, sí, Entonces, nimiedades, total. sí, en fin. Claro, tenemos un problema aquí y es que pues Rusia estaba colocando diariamente del orden de 3,5 millones de barriles al mercado por vías marítimas, pero es que más del 50% de los buques que dan salida a ese petróleo recaen en armadores que son europeos en origen, principalmente de Grecia, pero también de Malta y de Chipre, que son naciones que históricamente han tenido pues, un gran peso en lo que es la economía marítima, ¿no? Claro, cuando entra en vigor la prohibición de la Unión Europea de importar ese petróleo, automáticamente también entran en vigor otras medidas, como es el hecho de que las compañías de seguros, por ejemplo, no pueden seguir cubriendo pues, las exportaciones de crudo ruso y, por tanto, hay serias dudas de que los armadores europeos puedan seguir desempeñando su función. Por tanto, nos abocamos a un eventual déficit de petroleros que den salida a ese petróleo ruso, ¿no? En paralelo, tengamos en cuenta de que si bien en estos últimos 11 meses Rusia ha hecho un esfuerzo enorme para redirigir buena parte de sus exportaciones hacia mercados afines, lo que comentabas tú ahora mismo, Capi, pues China, India muy especialmente, pero también
pues, países en Oriente Medio y, por supuesto, la propia Turquía, todavía sigue habiendo un remanente notable que va a los mercados europeos, tanto al sur como al norte, del orden de 3/4 de millón con datos de mediados de noviembre, es decir, de hace escasos 10 días. Claro, si le sumamos una prohibición a la importación y le sumamos una imposición de un price cap, aquí tenemos una tormenta perfecta porque Rusia fue muy explícita y dijo que cualquier país que impusiera un tope al precio de su petróleo automáticamente quedaba vetado de su lista comercial y por tanto no les proveería de petróleo a futuro, ¿no? ¿Cuál era el temor? Y un poco vamos ya a enlazarlo con el episodio que vimos ayer. El Wall Street Journal reportaba que ante el temor en fin, de que Rusia no pudiese colocar una parte no menor de su petróleo, la OPEP acudiría un poco en auxilio del mercado e incrementaría perdón, la producción con tal de intentar compensar el déficit que se generase. Como podéis ver en el gráfico, la reacción del mercado fue automática. Tuvimos ahí una caída muy abrupta desde la cota de los $87 aproximadamente que cotizaba hasta por debajo de los 83, es decir, una caída importante, superior al 5% por momentos. Pero es que muy poco tiempo después, apenas Claro, hora y ahí que media hablamos después, de una hora, hora y media, ¿no? Sí. efectivamente, tenemos una reacción muy violenta al alza motivada por el desmentido de esta noticia. ¿Y quién hace el desmentido de esta noticia? Pues ni más ni menos que el ministro de Energía de Arabia Saudí. Es decir, que no estamos hablando de una figura precisamente simbólica, sino que tiene Hombre, un simbólica peso... es, pero Bueno, precisamente correcto, correcto. por el lado fuerte, y es a lo que te Exactamente, refieres, pero no, exactamente. dice mucho, porque podría ser una especie de comunicado, podría ser alguien de tercera fila diciendo lo que dice el Wall Street Journal no es correcto, pero no, o sea, obviamente ellos querían que pasara exactamente lo que pasó, que el precio Efectivamente. se diera la vuelta con una violencia, desmesurada, como de hecho ha pasado. De hecho, si ves la vela de subida, yo creo que es más violenta que la de bajada, Sí, sí, de hecho el incluso, volumen de la y subida era bestial. sí. Y el mensaje no podía ser más claro. Sé que Sí, vas a hablar ahora de él y luego yo daré mi opinión. efectivamente. Claro, recordemos que a primeros de octubre, contradiciendo la narrativa occidental, especialmente la administración Biden, que justamente pedía, imploraba en cierto modo que la OPEP arrimara el hombro y incrementara la producción, llegamos a primeros de octubre y ¿qué hace la OPEP? Pues todo lo contrario. Hace un recorte histórico de la producción que no se había visto desde el inicio de la pandemia a primeros de 2020 y recorta en 2 millones de barriles diarios la cuota asignada al cártel. ¿Por qué hace eso? Porque ya en los últimos meses venía arrastrando un déficit estructural entre la cuota asignada y la producción real, con lo que tampoco tenía demasiado sentido seguir aspirando pues, a producir del orden de 45 millones de barriles que tenían aproximadamente asignados y luego la producción estaba muy por debajo, ¿no? En el orden de los 39, 40 millones si tenemos en cuenta al papel de Rusia. Fijaros que esos son datos de octubre y aquí ya podemos ver datos muy interesantes. Por ejemplo, ya se constata la reducción de Arabia Saudí, por ejemplo, que aún así es una reducción pequeña. Tengamos en cuenta que era un anuncio de 2 millones de barriles de petróleo menos al día. En el caso de Arabia Saudí recortan en torno a 150.000 respecto a septiembre y otros países que estaban llamados a liderar ese recorte, como Kuwait o Emiratos Árabes Unidos, también recortan, pero de forma muy, muy testimonial. En el caso de Kuwait, apenas 18.000 barriles y en el caso de Emiratos, prácticamente están planos, con menos 7.000. Cuando ellos hicieron el anuncio, esgrimieron que en efectos prácticos el mercado no iba a notar esa reducción. ¿Por qué? Porque adujeron que otros países, como por ejemplo Nigeria o Angola, iban a compensar ese déficit, dado que incrementarían pues, su capacidad productiva. ¿Qué nos dice octubre? Una de cal Y una y de una de arena. arena. ¿Por qué? Porque si bien es verdad que Nigeria ha incrementado levemente la producción en el orden de 33.000 barriles, también es Nada, es que cierto que, eso, es que que es eso, un, es un eso es nada. incremento paupérrimo y, ojo, quizá más importante, que venían de un descenso muy importante. Es decir, no hace tantos meses, donde ahora vemos a Nigeria produciendo 1 millón de barriles diarios,
el país está produciendo cerca de 1,5 millones. De hecho, lo podemos ver con datos del primer trimestre del 2022, con 1,4. Pero es que Angola, que también tenía que incrementar, no solo no lo ha hecho, sino que encima se ha puesto a destruir producción. ¿Por qué? Porque buena parte de estos países están llegando a picos de producción, hay una infrafinanciación crónica y sencillamente Total. no tienen más capacidad de seguir Y, produciendo. y, y yo te puedo decir, por ejemplo, el caso de Angola, que nosotros lo conocemos por Afentra, ¿vale? Que lo hemos Efectivamente. mirado a fondo. Allí hay dos problemas. Uno es la falta de meter capital, que es indudable, pero otro es el descuido en sí, la parte técnica. Es decir, los pozos que hay están muy descuidados, ¿sabes? Entonces, Claro, falta gente con ganas, empresas con ganas que vengan a poner esos pozos a funcionar. Nosotros, por claro. ejemplo, lo Falta sabemos con talento, sin el duda. bloque de Afentra. Es que el CEO Paul, cuando hablamos con él hace un par de semanas, nos lo decía, dice, sí, porque ellos tenían información de que si un infill en no sé dónde y tal, y me dijo un poco en plan, mira, Capi, no te vuelvas loco, aquí hay que hacer cosas muy básicas y muy sencillas, con water injection, con esto, con lo otro, cuidar un poquito el pozo aquí, subir la presión allá y demás. Y dice, solo con hacer cosas básicas podemos aumentar bastante la producción y luego ya nos dará tiempo a meternos a hacer infills y hacer drillings y demás, ¿sabes? Pero sí, esos países es desidia, ¿no? Yo diría que hay un punto de desidia muy grande. Y lo de Angola es interesante porque Angola ha vendido precisamente muchos bloques en una venta pública hace unos meses y están ahora a falta de cerrarlo. Y precisamente yo creo que la idea era esa, ayudar a Sonangol, que es la empresa pública de allí, a meter una tecnología y una capacidad que ellos no tienen para subir producción, ¿sabes? Entonces, te dan un cachito de la tarta a cambio de que tú pongas los cubiertos, ¿sabes? Y no Efectivamente. comer con la mano, básicamente. Efectivamente. Y el caso de Nigeria, sin ir más lejos, que lo mencionaba ahora también, ejemplifica un poco hasta qué punto muchos de los países e integrantes de la OPEP pues, parten de situaciones muy complejas internas, con un marco político y legal muy débil, muy frágil, con inestabilidad política, con inestabilidad en términos de seguridad. En el caso de Nigeria, sin ir más lejos, tenemos continuamente boicots a la red y a la infraestructura de transporte, con sabotajes, con ataques de grupos yihadistas. Quiero decir que es un contexto que no invita precisamente al optimismo de cara a incrementar la producción, porque al final el país pues, está poco menos que desestructurado, ¿no? Bien, viendo un poco este contexto, claro, nos encontramos que la OPEP recela de incrementar la producción en la próxima reunión del 4 de diciembre, pero es que además lanza un mensaje muy explícito y dice, el mandato que adoptamos a primeros de octubre expira a finales de 2023 y hoy por hoy no hay ninguna intención, más si cabe sin contar con el consenso de Rusia, que es parte de la OPEP Plus, de cambiar esta dinámica. ¿Y eso cómo lo justifican? Porque básicamente ellos siguen empeñados en defender su narrativa en una dirección muy concreta, que es la de la recesión global, y en ese sentido de alguna manera, apuntan a una caída de la demanda de petróleo, ¿no? Especialmente se ha visto pues, a lo largo de 2022 cómo las distintas proyecciones del cártel pues, han ido a la baja. También es verdad que cuando la comparamos con los datos de las otras grandes agencias como la IA y la EIA, al final lo que estamos viendo es que están confluyendo en un Sí, rango de similar. valoración mucho más estrecho. Es decir, que antes quizá lo que teníamos era simplemente una mayor disparidad de opiniones y ahora confluyen en una postura que parece mucho más unánime, ¿no? Y que por tanto parece mucho más creíble. Pero es que incluso en este contexto de producción, ligeramente por debajo de los 100 millones de barriles y con unas perspectivas, todo se ha dicho, de cara a 2023, de incrementos en todos y cada uno de los trimestres de la demanda de crudo, parece poco probable que vayamos a ver un relajamiento en el mercado de crudo, ¿no? Y justamente el mensaje de fondo, que sé que ahora vas a incidir justamente en eso, que quiso lanzar ayer Arabia Saudí con el comunicado, es, por encima de todo, nosotros queremos un petróleo a niveles elevados, porque al final buena parte de sus presupuestos estatales dependen y se nutren de un barril a precios elevados, y al mismo tiempo tenemos la presión añadida de que varios países, empezando por Estados Unidos, tienen la necesidad imperante de rellenar en algún momento las reservas estratégicas que han estado vaciando. Y menciono Estados Unidos porque es el caso más paradigmático,
Pero lo cierto es que hay otras naciones, como Países Bajos, que también participaron en el vaciado de reservas estratégicas, que tienen el mandato, en este caso de Ámsterdam, a través de la compañía estatal COBA, para hacer exactamente lo mismo. Por tanto, cuesta de imaginar que en los próximos meses vayamos a ver una contracción sustancial del precio del crudo, teniendo en cuenta que, por un lado, la OPEP no está por la labor de incrementar producción y que al mismo tiempo tenemos una presión paralela de todos aquellos países que han estado sacando a destajo crudo de las reservas para empezar a rellenar. Yo quiero hacer varios apuntes. El primero es, ya no se trata ni siquiera de que los miembros de la OPEC en su conjunto quisiera subir la producción de petróleo. Es que yo dudo enormemente que en general puedan. Es decir, yo creo que no hay muchos países dentro de la OPEC que te puedan meter 200, 300 mil barriles más, sinceramente. Efectivamente. ¿Vale? Seguramente lo Entonces, podríamos reducir a Arabia Saudí y Emiratos. claro, yo creo que ni probablemente Kuwait, Irak, Irán, que son los otros que te hacen unos por millones los barriles, digamos, no veo que tengan esa capacidad. Venezuela, desde luego, creo que a un nivel tecnológico no tiene ahora mismo y esas cosas llevan tiempo. Exacto. Angola no puede, Nigeria no puede, el resto de países hay muchos que son muy pequeños. Entonces, yo creo que aunque quieran, no pueden. Eso es el primer mensaje. Pero es que el segundo es muy claro y es que no quieren. O sea, y eso es Efectivamente. algo muy, muy claro. Y algo que me parece muy interesante, que creo que hay que seguir bastante a Leis, me da la sensación que Arabia Saudí está cambiando de caballo. Me da la sensación que están cambiando del caballo americano al caballo más ruso y chino. Es cierta sensación que tengo. Sin No te voy a duda. decir que se conviertan claramente en un enemigo de Estados Unidos, pero yo creo que van a pasar de ser un país claramente aliado a ser un país que está un poco en el Vamos a medio y que decir va a mucho estar más equidistante. navegando. Sí, 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 sí. Y navegando tienes toda la entre, razón. y me parece muy interesante porque, claro, hay muchas cosas que Rusia le podría ayudar. O sea, obviamente Rusia tiene cierta mano con Irán, por ejemplo, ¿sabes? El fregado que tienen en Yemen, Arabia Saudí y demás. Entonces, es algo que empiezo a percibir y claramente veo que, si tú lo recuerdas en su momento, Arabia Saudí fue un aliado enorme de los americanos para hundir a los soviéticos en su momento cuando se hundió el petróleo y Ujú. reventaron por dentro a la URSS. Y yo creo que ahora precisamente ha pasado a ser un aliado de los rusos. Y yo creo que ahí se han sentado al máximo nivel tanto rusos como saudíes y han dicho: no vamos a permitir que el petróleo esté por debajo de 80. Y lo que Efectivamente. decías de los americanos están intentando con todos los medios, y uno son sus medios de comunicación marionetas, como es el Wall Street Journal, con lo de ayer, están intentando con todos los medios bajar el precio del petróleo precisamente para llenar esas reservas estratégicas que llevan meses, bueno, yo diría ya años, gastando precisamente para controlar la inflación. Claro, tú imagínate, para ellos no es lo mismo rellenar esos millones y millones de barriles a 80 que a 100. Sin ¿Vale? duda. Entonces, estamos hablando de miles de millones de dólares que se tienen que gastar. Estamos hablando también del impacto que puede tener en la inflación, lo que obviamente luego puede repercutir en las subidas de tipos de la FED y demás. Entonces, con esto simplemente el mensaje que quiero decir es que hay dos bandos muy claros: un bando donde está Estados Unidos y está Europa, que quieren bajar el precio como sea del petróleo, y luego está el bando de Rusia, Arabia Saudí y los principales productores, donde quieren el petróleo más a los 100 que a los 80, ya no digamos en los 70. Y luego países que están un poco en medio, como China, que yo entiendo que China obviamente quiere un petróleo barato, pero bueno, en el fondo, si lo piensas, ya tienen cierto descuento de los rusos ahora mismo, ¿sabes? Efectivamente. Entonces, es algo que ellos no, si el barril está a 100, ellos no están pagando 100, por decirlo de alguna Efectivamente, forma. el barril de los Urales, que ya de por sí cotizaba con descuento, en parte por eso también que países como China, como India o como Turquía se hayan desmarcado mucho de la narrativa del tope al precio del petróleo ruso, porque a efectos prácticos ya cotizaba con un descuento próximo al 25 al 30% respecto tanto al Brent como al West Texas. Por tanto, en ese sentido, tenía poco sentido, ¿no? Sí, exacto. Y Entonces, incidiendo, si me permites un pequeño inciso, en línea con lo que has comentado tú de las alianzas, recordemos que ya lo vimos la semana pasada en el G20 en Bali,
Por ejemplo, Bin Salman no hizo el menor acercamiento con Biden, pese a que coincidieron los dos físicamente en la cumbre. Y en diciembre, apunta importante para todos los amantes del petróleo, que es un tema a seguir muy de cerca, vamos a tener una visita de Estado de primer nivel de Xi Jinping a Riad, al reino de Riad, donde se reunirá justamente con Bin Salman y donde se especula que uno de los grandes temas a comentar, más allá de acuerdos energéticos, es la adopción del yuan como forma de pago de las transacciones de hidrocarburos. Obviamente, esto sentaría un precedente monumental, teniendo en cuenta que a día de hoy sigue siendo el dólar la divisa de referencia Sí. y, pues, de alguna manera apuntilla esta tendencia que marcabas tú, ¿no? Y la propia Arabia Saudí también está programando visitas ya de cara a primeros de 2023, tanto a Pakistán como a India, que son otros dos mercados importantes y que, pues, ejemplifica más, si cabe, este escoramiento de Oriente Medio claramente hacia Asia. Sí, además también hay que tener en cuenta una cosa muy importante y es que claramente China, lo hemos visto con el acuerdo con Qatar, que de hecho hubiese dado perfectamente para otro programa de uno de Momentum, ¿sabes? Sin duda. Solo lo de Qatar. Vemos que está firmando contratos a otra escala, me refiero a una escala Sí, sí, difícil es un nivel de monstruoso. imaginar y no me extrañaría que por el lado energético con Arabia Saudí firmen algo también monstruoso. Hablo de compromiso de barriles por millones diarios y probablemente quizás a un precio fijado, quizás cubierto en cierto modo por cómo se mueva el Brent en parte, pero con un precio más fijado que no vaya fluctuando tanto. Entonces, Claro. al final, si tú tienes a China contenta porque tiene el petróleo a un precio que ellos consideran razonable, a Arabia Saudí, a Rusia y los demás productores empujando con el precio hacia arriba, para mí lo único que puede empujar el precio realmente hacia abajo es una recesión enorme en la economía mundial. Pero claro, muy, muy grande. Ni siquiera te hablo de que la economía baje, yo que sé, un 0,5 o un 1%, ¿sabes? Tendría que ser un colapso mucho mayor. Y para mí, fuera de eso, veo muy, muy difícil que los precios vayan a la baja porque es lo que te digo, es que incluso fuera de la OPEC, el propio Estados Unidos, por ejemplo, no tiene capacidad tampoco de ponerse a meter más millones de barriles en el Exacto. mercado. Entonces, al final son décadas ya de invertir mucho menos de lo que se debería y la inversión en petróleo lleva tiempo, no es meter dinero hoy para sacar hoy petróleo, ni mucho menos lleva meses, sino años, según lo que tengas que hacer, y eso se ha descuidado por completo en prácticamente todo el mundo y además sigue habiendo, no olvidemos, un mensaje de que el petróleo es malo, de que las petroleras son malas y demás. Entonces, si tú le estás diciendo a Shell, a Exxon, a BP, a Total, que esos 20.000 millones que van a meter en petróleo, que los metan en renovables, hay una derivada que parece una tontería, pero hay que decirlo. Entonces es un dinero que no metes en petróleo. Si es Exacto. un dinero que no metes en petróleo, es petróleo que no sacas. Si es petróleo que no sacas, por el lado de la oferta te la estás cargando a la baja más aún. Claro. ¿Sabes? Entonces, claro, el problema de Occidente es que en su infantilismo infinito no quieren que las petroleras saquen petróleo, pero quieren petróleo barato. Entonces, Efectivamente. alguien les tiene que decir a la cara, o te pones a soplar o te pones a sorber, pero ambas no puedes. Sí, señor. No lo hubiese hecho mejor. Tremendo, tremendo. La verdad es que otra cosa no, Aleix, pero tiempos interesantes estamos viviendo, ¿eh? Y que lo digas. Y lo que nos queda. Y lo que nos queda, sin duda, sin duda. ¿Algo más que quieras comentar? O no sé si tienes alguna slide más o... No, no, te terminaba aquí, pero sencillamente, vaya, sintetizando un poco el trasfondo de esta presentación, pues a remarcar un poco lo que hemos comentado, ¿no? Que hay, viendo un poco el contexto de fondo, el downside respecto al mercado del crudo parece bastante limitado, a menos, insisto, pues que tengamos un escenario recesivo especialmente preocupante y acuciante, como comentabas tú ahora, pero si no es así, tanto por el hecho de que el cártel no está alineado con los postulados occidentales, como por el gravamen de las sanciones sobre Rusia, que, guste o no, pesarán sobre la oferta disponible en el mercado, como por el hecho de que
buena parte de Occidente, empezando por Estados Unidos, tiene que volver a llenar sus reservas, parece poco probable que vayamos a ver una caída abrupta de los precios del crudo, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, aviso a navegantes, lo que tuvimos ayer fue un golpe sobre la mesa importante por parte de una figura pues, especialmente relevante como es el ministro de Energía de Arabia Saudí, y es una tendencia que seguramente vamos a ver cómo se rubrica dentro de 2 semanas en la reunión de la OPEP en Viena y, en fin, ya estar muy atentos ya de cara a diciembre en el encuentro entre Bin Salman y Xi Jinping, porque de bien seguro nos va a dar pistas de lo que podemos esperar pues, a medio plazo. Sí, y ya te digo, yo creo que si algo va a pasar con la producción de la OPEC, no solo no se va a aumentar, sino que si algo van a hacer es reducirla. Y es que Sí, probablemente la reduzcan además. Es que no me extrañaría lo más mínimo. sí, sí, Piensa que yo creo estoy de acuerdo que contigo. lo que estoy viendo también en Arabia Saudí es que es un país muy orgulloso dentro, dentro de lo que son, es un país muy orgulloso y yo creo que con sus armas quieren un poco, en cierto modo, hacerle pagar a los americanos su osadía, ¿no? Claro. Es curioso, ¿no? Pero lo piensas y probablemente tengan más amor propio un país como Arabia Saudí que un país como Alemania, lo Sí, cual, sí, sí. lo cual dice mucho. Entonces yo creo que Arabia Saudí va a tensar mucho, mucho con el petróleo, por dos razones. La primera es porque en este caso quiere mandar un mensaje claro a Estados Unidos de puedes chantajear a Alemania, a Francia, a Italia, a quien quieras, pero a nosotros no. Y lo segundo es porque encima con ese tipo de acciones ellos son netamente beneficiados. No olvidemos Claro, que durante el COVID, cuando el petróleo se hundió, los presupuestos de Arabia Saudí tuvo un déficit de espanto. Yo creo que se llegó a ir al 10% del PIB el déficit o incluso efectivamente. más. De hecho, tuvieron que Y recurrir por vez primera al mercado de deuda para emitir correcto. bonos, vaya. Sí, sí, correcto. Y Aramco, que está en bolsa y tal, sufrió mucho y demás. Y entonces ahora no les viene mal llenar el cofre, ¿sabes? Exacto. De la que dan el mensaje. Así que nada, muy interesante. Vienen cusetas Vienen buenas, ¿eh? cochetas. Bueno, pues muchas gracias a todos y por favor, like y subscribe, ¿eh? Un like nos ayuda mucho, que pongáis comentarios de qué os ha parecido el vídeo o cualquier duda que tengáis O y vuestras impresiones suscribirse acerca del al propio canal. mercado del Exacto. crudo. Sí, y nos vemos en el Discord. Tenéis la descripción del vídeo un enlace a nuestro Discord donde hablamos de todo esto en detalle. Así que muchas gracias Efectivamente. a todos y un saludo. Un saludo.